señor alcalde, miembros de la corporación municipal, vecinos y vecinas de Los Torres, amigos y amigas todos, muy buenas noches. Es una enorme satisfacción para mí estar esta noche con todos vosotros en este maravilloso marco de la Plaza de la Villa para pronunciar el pregón de la Feria y Fiestas de Los Torres, en honor a San Roque, patrón de esta hermosa y laboriosa villa, en la que me siento como uno más de vosotros. Cuando se me encomendó ser el pregonero de la feria, además de agradecer el ofrecimiento que se me brindó, sentí una gran satisfacción, una enorme alegría que no podía contener. Y al tiempo, una gran responsabilidad embargaba mis sentimientos. Quizás sentí en mis carnes el miedo escénico a verme desbordado por tan magnánimo honor. Luego, al amparo de una inefable serenidad, la reflexión me hizo sentir feliz y muy halagado por haber recibido una vez más la oportunidad de expresar mis sentimientos hacia este bendito pueblo. Me emociono y todo. Hacia este bendito pueblo que me acogió como a uno más de sus hijos hace ya más de 3 décadas. El 1 de agosto de 1992 caminé por primera vez por las calles de Los Torres y pronto ese aroma singular de su paisaje de granito y cal me envolvió con el rumor de los siglos tallado en sus rincones con encanto y sus costumbres y sus tradiciones. Mis predecesores trasladaron a sus respectivos pregones sus vivencias de la feria, que brotan del manantial inagotable de la infancia y de la juventud. Empero resulta obvio que mis circunstancias están desprovistas de esas preciosísimas reminiscencias que yo viví en otras latitudes. Sin embargo, vamos a ver. ¿Cómo me he perdido? El 1 de agosto de 1992 caminé por primera vez por las calles... Eso ya lo he dicho, coño. Uy, qué tonto estoy. Sin embargo, he pasado toda la tarde sin nervios y ahora aquí se nota eso. Vamos a ver. Sin embargo, pronto sentí la necesidad de beber de las fuentes documentales que, asociadas a la antropología y etnografía, me acercasen a un conocimiento fehaciente de la historia de Los Torres, de vuestras costumbres y tradiciones. Y con esta aspiración, escudriñando en los anaqueles del archivo histórico los rimeros de legajos y expedientes, e inquiriendo en la memoria de personas que se brindaron solícita y entrañablemente a facilitarme sus testimonios acerca de las mismas, he llegado a poder conocerlas, así como el temperamento y carácter que conforman vuestra idiosincrasia. He creído oportuno iniciar el camino hablando de los orígenes del voto de San Roque. A mediados del siglo XVII, una grave y contagiosa enfermedad, la peste, crecía y se extendía por doquier. Así, el día 26 de junio de 1650 se congregaron en la iglesia de Santa María, actual parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el clero, justicia, cabildo, justicia y regimiento, y numerosos vecinos de la antigua villa de Torremilano, para, en presencia de Jesús sacramentado, elegir a San Roque como patrono perpetuo de la villa, en acción de gracias por haberle librado de la peste mediante su intersección, y para que mediara por los entonces habitantes de Torremilano y por los que en adelante lo fueran, pues hacía ya muchos años que los vecinos de Torremilano, temerosos del mal de la peste, dedicaron imagen, ermita y cofradía a San Roque, y escribían con que no hay memoria de que se haya padecido en esta villa el dicho mal, y prometieron honrar y guardar el día y fiesta de San Roque todos los años, ellos y sus sucesores, así como celebrar dicha fiesta, según reza en el documento, con público regocijo, para mayor memoria y recordación de este voto. Y para ello, cada vecino pagará 24 maravedís cada año al obrero y mayordomo del dicho santo. Con este dinero,
Con este dinero se sufragaban los gastos de la fiesta religiosa, así como el adecentamiento de la ermita. Como la cofradía de San Roque, por tradición antigua, el 16 de agosto, le decía vísperas, maitines y misa en su ermita, y para mantener dicha costumbre y devoción, resolvieron celebrar la fiesta con vísperas y misa solemne en la iglesia de Santa María en la que estaban reunidos, a la que llevarían en procesión la imagen del santo, después de la función religiosa de la cofradía. Resulta obvio pensar que si en el año 1650, entre los vecinos de más edad, aunque era muy cortita la edad en aquella época, no recordaban haber oído hablar de que en la villa se hubiera padecido el mal de la peste, ni por tradición oral, nos tengamos que remontar al menos a la primera mitad del siglo XVI como fecha en la que ya se había establecido la cofradía. Sin embargo, sí podemos afirmar que la ermita ya se citaba en el año 1579. Desde las últimas décadas del siglo XIX sabemos por tradición oral que la feria se celebraba en Santa Ana, desde el pilar que lleva el mismo nombre hacia la carretera de El Viso. Ocupando lo que en la actualidad es el Parque de Santa Ana. En aquel recinto se instalaban algunos puestos de avellanas, altramuces, piñones, tomates y pimientos de dulce, entre otros productos. Todas las noches, en el Paseo del Real de la Feria, la agrupación musical de Dos Torres ofrecía un concierto para todos los vecinos y vecinas que se acercaban hasta Santa Ana. Los toros en la típica plaza de carros era indudablemente la principal atracción de la feria y por ende lo que más gente de la comarca atraía al pueblo en los días feriados. Desde el año 1940 hasta 1995, el Real de la Feria estuvo en la calle Barroso y allí, a los dos lados de la calle, era donde los feriantes montaban sus puestos de turrón, helados, juguetes, casetas de tiro, tómbolas, etc. La Plaza Chica era el lugar en el que los feriantes instalaban las atracciones de feria, tales como caballitos, norias, barcas, voladoras, etc. Y donde los fotógrafos ambulantes colocaban sus dispositivos fotográficos y los decorados, amén de los caballitos de cartón y las vespas en los que la mayoría de los vecinos y vecinas del municipio inmortalizaron los días feriados de su infancia y juventud. La fotografía en la vespa o en el caballo de cartón era casi como un ritual de obligado cumplimiento, es decir, era la foto de rigor para que niños, niñas y jóvenes tuvieran un recuerdo de la feria. Desde tiempos antiguos, tanto los niños como los jóvenes y los adultos, en fin, todas y todos, esperaban la llegada de la feria con una ilusión especial. Para poder expresar esos sentimientos de manera no ficticia, he elegido algún extracto de las palabras que mi buen amigo Fray Francisco Víctor López Fernández, Paco de Cristino, nos brindó en la Casa de la Cultura en el año 1997, durante el pregón en honor del patrón San Roque, al referirse al rito que significaba la llegada de la feria. Y al respecto nos contaba, de alguna manera tenía un comienzo en los preparativos que anidaban las ilusiones en un acto decisivo, determinante y volitivo, buscar la caja para la hucha. Eso sí, no podía ser cualquier caja, tenía que ser cuadradita o rectangular, fuerte y recia, bonita y pequeña. A la vez había que vigilarla para que nuestros hermanos mayores y avispados no la descubriesen. Cada traslado de la alcancía a un lugar nuevo era un arqueo con fina y minuciosa contabilidad. Se precisaba saber cuántas pesetas se habían juntado ya. Por otra parte, andábamos con la hucha entre los agujeros de la cámara, entre los platos y jarros del chinero, o en algún rincón del baúl o arca, siempre en tal sitio y de tal manera, para que nadie notase nuestra genialidad, astucia y habilidad. La verdad que de las huchas compradas en el tío de los cántaros o de las macetas no nos fiábamos. Primero porque había que comprarla y lo que se quería era ahorrar, tener y no gastar. Y en segundo lugar porque había que romperla para saber cuánto había dentro, cuánto se había juntado. Y no se podía contar cuántas veces uno deseaba.
ni se podía ocultar donde uno quería. La verdad que la hucha era el preámbulo de la feria. Nos obligaba al salir de misa los domingos a mirar y remirar el puesto de la plaza y a gastar poco, pensando en el mañana, que no era otra cosa que los días feriados. 2 meses, un mes, tantos días faltan para la feria y tanto tenemos ahorrado. El 14 de agosto, víspera de Nuestra Señora de la Asunción, al anochecer tenía lugar la apertura de la feria con lanzamiento de cohetes, así como la inauguración de la iluminación extraordinaria que había de lucir durante los días de las fiestas. A este respecto y con buen humor, en el programa de festejos solían apostillar: si las averías no lo impiden, o bien, de la manera tradicional y con las alteraciones ya peculiares, se inaugurará el alumbrado oficial y extraordinario de la feria. El Día de la Virgen, a las 10 de la mañana, tenía lugar la solemne función religiosa en honor de la titular de esta parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, con la asistencia de las autoridades civiles y militares. Desde tiempos pretéritos, la misa era concelebrada por los párrocos y por los sacerdotes de la parroquia. Es decir, que era una misa de 3 curas. Al término de la misma, se hacía un pequeño tentempié en la sacristía, al que el párroco invitaba a las autoridades municipales y al que asistían también el sacristán y los monaguillos, que eran los encargados de servir el pequeño convite. El desayuno y el refrigerio tenían una lógica explicación referida al ayuno eucarístico, es decir, a la abstinencia de toda comida y bebida desde las 12 de la noche anterior, que se mantuvo hasta la celebración del Concilio Vaticano II, que dio comienzo en el año 1962, siendo Papa Juan XXIII, y finalizó en el año 1965, siendo Papa Pablo VI, en que se estableció el ayuno durante 1 hora antes de comulgar. A continuación, sobre las 12, tenía lugar la puja de los andamios en el ayuntamiento, un momento esperado con verdadera ilusión por todo el vecindario y especialmente por los mozos. Desde el año 1940, por la tarde, salía en procesión la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, que recorría las calles Real, Sol y Mayor, finalizando en el templo parroquial. Esta procesión se llevó a cabo aproximadamente durante 15 años, hasta que a mediados de la década de los años 1950 fue puesta en el recién terminado retablo del altar mayor, por encima de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Que es el lugar que ocupa en nuestros días. El Día de la Virgen finalizaba con el tradicional concierto que por la noche ofrecía la agrupación musical en el Real de la Feria. El Día de San Roque estaba completa e íntegramente dedicado al patrón. La función comenzaba sobre las 6 de la mañana, con la diana a cargo de la agrupación musical por las calles de la población, anunciando la festividad. Y como solían escribir en el programa de festejos, otro madrugón a los músicos para que con sus instrumentos despierten al vecindario, con notas de alborada y amanecer. A las 10 de la mañana, en cumplimiento del voto de la villa, tenía lugar la función religiosa en honor a San Roque. Esta misa siempre fue de 3 curas, con el acompañamiento de las autoridades y sermón a cargo del párroco. Desde el año 1940, al término de la función religiosa, la Corporación Municipal invitaba a los sacerdotes, sacristán y monaguillos al desayuno y convite que se servía en el ayuntamiento para las autoridades civiles y religiosas.
Como la refacción del Día de la Virgen, esta tenía que ver con el ayuno eucarístico. Sobre las 7 de la tarde tenía lugar el traslado en procesión de la imagen del santo a su ermita. Antiguamente, las mujeres iban detrás de la imagen. Por las fotografías que hemos encontrado de la procesión de San Roque, correspondientes a los años 40, 50, 60 y 70, y son bastantes, así lo reflejan. El alcalde, el juez, el comandante del puesto de la Guardia Civil y un teniente de alcalde eran los que, por tradición de muchos años, gozaban de la facultad de sacar la imagen de San Roque en procesión, y una vez que el santo estaba en la plaza, estos cedían su puesto al resto de la corporación municipal y al pueblo en general. A continuación, en la lonja de la ermita, se celebraba desde tiempo inmemorial la velada de San Roque, que se prolongaba hasta altas horas, amenizada por la agrupación musical para alegrar a la concurrencia. En la lonja de la misma, los feriantes instalaban sus puestos de frutos secos, turrón, helados, dulces, etcétera, y hacían numerosas rifas. A partir de principios de la década de 1940, desaparecida ya la velada de San Roque, también se cambió la ubicación del Real de la Feria, estableciéndolo en la calle Barroso. El día de San Roque solía finalizar con el concierto que por la noche ofrecía la agrupación musical en el Real de la Feria, concretamente en la esquina con la calle Pilar, y en alguna ocasión en la esquina del Palacio de los Condes de Santa Eufemia. Desde fechas muy antiguas, al finalizar la velada de San Roque, los mozos del pueblo emprendían su marcha para esperar y encontrarse con el ganado bravo que se traía a los torres, para disfrute del vecindario en los días de toros. La tradición ancestral y enraizada en nuestro municipio era traer las vacas de la ganadería de los Velarde. El encierro se traía por los caminos desde el cortijo de la Jarilla, conducido por los vaqueros de la ganadería. A partir de la década de los años 1940, el ganado bravo venía casi todos los años de la finca de don Daniel de Marcos Duque, situada en la localidad de Fuencaliente. El encierro se traía por el camino de la Jara, camino de Dos Torres a Villanueva de Córdoba, con una parada de cabestros y conducido por los vaqueros de la ganadería montados a caballo. Los mozos de Dos Torres iban a encontrarse con las reses bravas al referido camino. Venían 30 o 40 vacas de gran tamaño y 6 novillos para los 3 días de toros. Se mataba un novillo cada día, quedando otros 3 como sobreros. La llegada del ganado al pueblo era motivo de un auténtico júbilo, y con gozo, alegría y contento se concentraba el vecindario para esperarlo. Entraba por las inmediaciones de la ermita de San Bartolomé y se encerraba en el Molconcillo, concretamente en el Corralón de Serrano, donde permanecía los 3 días. Por la mañana se hacía el apartado de las vacas y novillo que se iba a lidiar en ese día, y los mozos más intrépidos las corrían y llevaban en plan de encierro por la calle Hospital hasta el corral del concejo, desde donde se les daba suelta a la plaza de carros. Desde la noche de los tiempos, en la plaza mayor de la antigua villa de Torremilano, se llevaba a cabo el montaje de la plaza de carros, un singular coso taurino que los vecinos de esta villa han sabido construir como una verdadera obra de arte e ingenio. Una tradición que llegó hasta el año 1967, para después ubicarla en la periferia del pueblo. El Día de la Virgen de agosto, después de la misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción, a eso del mediodía tenía lugar la puja de los andamios en el ayuntamiento. El concejal de festejos era quien solía iniciar la referida puja, comenzando por el carro número 1 de la sombra, y él mismo establecía la cantidad mínima a partir de la cual los interesados iban pujando. A continuación se pujaba el número 1 del sol, y así sucesivamente se iban alternando los carros de la sombra y del sol hasta completar o cerrar la plaza con 52 carros numerados. La construcción de este original coso taurino, en el magnífico marco de la plaza del pueblo, comenzaba el día 17 al rayar el alba, y sobre las 12 ya habían saltado las primeras vacas al albero. La plaza se convertía en un hervidero de mozos con sogas y escales de esparto, popularmente denominados en Dos Torres escales, rejas y rollos, amén de los carros que se traían bien con las yuntas o a mano. Como señala mi buen amigo Francisco Márquez Jurado,
vendedores de aguardiente a perra gorda la copa, vendedores de sogas y escales, hacían una solanesca escena costumbrista. En este bello escenario se formaba una algarabía de voces y prisas, porque todos los carros tenían que estar dispuestos en la plaza al mismo tiempo, ya que al ir ensamblados unos con otros, tenían, en el momento en que faltase uno, había que detenerse hasta que acudiera el dueño con el carro. Los andamios tenían 2 alturas, es decir, 3 estancias para los espectadores. Debajo del carro, de rodillas, sentados o como pudiesen, podían presenciar el espectáculo los que así lo deseasen, sin tener que pagar nada. Eso sí, se llevaba la cantarilla de agua para mitigar y aliviar el sofocante calor, así como el polvo que se originaba durante los festejos. No en vano la plaza era de tierra. En el piso del medio, o sea, sobre el carro, también se podía alojar quien quisiera sin tener que pagar. Muchos se llevaban hasta esta estancia una pequeña silla danea que colocaban sobre el carro. El andamio, es decir, el piso de arriba, era el que estaba reservado para quienes lo habían empujado. El carro número 1 de la sombra estaba situado en el arranque de los soportales, llegando el resto hasta la esquina del jardín de la iglesia. Los carros del sol comenzaban en esta esquina y terminaban en la calle San Roque. Había 4 puertas de entrada, 4 puertas de acceso a este peculiar coso taurino. Una en la calle San Roque, otra en la calle Mayor, sobre la que se situaba la presidencia, en la que se colocaban palos en sentido vertical, sin ser una entrada propiamente dicha. Sin embargo, por ellos se accedía a la plaza. Otra en la esquina del jardín de la iglesia, en la confluencia con la calle Barroso, y otra en la calle Hospital. Durante los días de feria o de toros, por la mañana se soltaban las vacas en la plaza de carros de una en una para que los mozos del pueblo las corriesen y les hicieran recortes, entre otras cosas. Por la tarde también se echaban vacas para la gente del pueblo, y además era cuando tenía lugar la charlotada a cargo de los mozos más audaces y arrojados. El espectáculo y la diversión estaban garantizados. Finalmente, al término de la suelta de vacas, los municipales se encargaban del desalojo de la plaza y se lidiaba, banderilleaba y estoqueaba el novillo de cada día. Para la ocasión se contrataban novilleros de Córdoba, que se vestían de luces en el edificio del ayuntamiento. En otras ocasiones, los maletillas que venían de Córdoba y de otros lugares eran los que banderillaban y mataban a estoque al novillo que se lidiaba cada tarde. El ayuntamiento les pagaba la comida y la posada para dormir. Al dar muerte al novillo pasaban el capote y el público les echaba la voluntad. Al referirse al incomparable coso taurino que conformaba la plaza de carros, Francisco Márquez Jurado afirma que, tan bonita de por sí, con los andamios y los carros tan perfectamente colocados, era una verdadera obra de arte y de ingenio, una verdadera maravilla. Una pena que las nuevas generaciones no pudieran contemplarla. Gracias a la Asociación Cultural La Charlotá y por San Isidro podemos al menos hacernos una idea de lo que fue la plaza de carros original. Gracias, chavales, por vuestro esfuerzo. Y al referirse a la terminación de la feria, con acento lírico no exento de cierta melancolía, nos cuenta que cuando el día 20 por la mañana se desmontaban los andamios y se llevaban los carros, te dabas una vuelta por la plaza y aquello era un paisaje de desolación, un verdadero paisaje lunar, que habían dejado los agujeros en el suelo en que estuvieron clavados los palos que soportaban los andamios. Y decíamos, bueno amigos, hasta el año que viene, si Dios quiere. En las décadas de los años 1950 y 1960 se dio la circunstancia de que algunas ferias se celebraron sin suelta de vacas y capeas. Y por consiguiente tampoco se construyó la singular plaza de carros. Algunos años la razón fue la precariedad de las arcas municipales, otros la prohibición gubernativa. En los años en que no hubo sueltas de vacas ni capeas, desde el ayuntamiento se organizaban otras actividades para entretener al vecindario, como carreras pedestres, carreras de camareros con servicio, concursos de tiro al plato, cucañas,
carreras de sacos y carreras de burros al ganapierde, con la peculiaridad de que ganaba el burro que llegaba en último lugar a la meta, entre otras. Desde el año 1963 al 1967, aun existiendo prohibición, se llevó a cabo la suelta de vacas y capeas. Sin embargo, en los libros de feria de esos años, mi buen amigo Manuel Peinado Arévalo, que en paz descanse, con buen humor las anunciaba de esta guisa. A las 7 de la tarde, lanzamiento de pesos en sentido vertical, por el coco de la mañana. Y al referirse al montaje de la plaza de carros, señalaba: a las 6 de la mañana, verdadero alarde de fuerza, habilidad y destreza en la construcción del recinto amurallado donde tendrán lugar los Juegos Olímpicos estilo español, que se celebrarán en días sucesivos. A las 7 de la tarde, concentración del vecindario en la Plaza Mayor para asistir a la captura y muerte de inofensivos animalitos de cabeza dura por mozos de importación. Sin embargo, aun con la prohibición de los encierros y suelta de vacas, en el año 1970 la plaza de carros se situó en San Bartolomé. En el año 1971 y 1972 se instaló en el lugar que ocupa el campo de fútbol, y en 1973 también se ubicó en Cañete, en el espacio que ocupa la plaza de toros. La plaza de carros se montó por última vez en la feria de 1980. En el año 1982 se inauguró la plaza de toros de Cañete, y el año anterior se instaló una plaza portátil. Para terminar, quiero compartir con todos vosotros mis mejores deseos para que esta feria la viváis con regocijo, alegría y contento, en un clima de buena convivencia y armonía. Muchas gracias. ¡Viva San Roque! ¡Viva las Torres! He dicho. Muy